Sean todas y todos muy bienvenidos a la materia de realidad política de El Salvador y Centroamérica. En esta ocasión abordaremos el contenido, impacto socioeconómico del modelo neoliberal en la región centroamericana. Bien, como introducción abordaremos un cuadro de ideas principales, las cuales son las siguientes. Como primera idea se tiene que Centroamérica como parte del sur global no es la excepción, debido a que Honduras posee el modelo económico neoliberal implementado en dicho país desde el año de 1980. Como tema delimitado, abordaremos el análisis del neoliberalismo y sus efectos socioeconómicos en Honduras, comprendidos en los años de 1990 hasta el año 2020. Como tercera idea, se comprende que el neoliberalismo contiene aspectos positivos como negativos. Como cuarta idea, se tiene que el neoliberalismo se enfoca principalmente en las problemáticas en Honduras, ya que éstas repercuten en materia económica. Y como preguntas a establecer tenemos, ¿en qué aspectos más específicos a escala socioeconómica repercute el neoliberalismo ejecutado en Honduras? ¿El neoliberalismo hondureño cubre las necesidades de la realidad del país? ¿Qué soluciones o propuestas son excelentes para mejorar el sistema neoliberal y así disminuir los efectos desfavorables? Bien, para entrar en contexto nos preguntamos, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, se entiende como una teoría política y económica que busca minimizar la intervención del gobierno en la economía. En Honduras, este modelo neoliberal se comenzó a implementar durante el periodo gubernamental del presidente Rafael Leonardo Callejas, con una devaluación del 100% de la moneda nacional. Tiene unos principios claves, los cuales se componen en propiedad privada, libertad, predominio del mercado, orden e individualismo. Como un pequeño dato curioso, tenemos que la Constitución de la República de Honduras menciona que la economía nacional se basa en la convivencia democrática y armónica de toda clase de bienes y comercios. La misma Constitución reconoce y garantiza la libertad de empresa para todos los hondureños. Ahora bien, con respecto a los antecedentes e inicios del neoliberalismo en Honduras, tenemos que el neoliberalismo cobra auge en la década de 1980 con los postulados de Milton Friedman. Entre los factores que inciden en la aplicación de este modelo está la crisis del capitalismo internacional, sobre todo la crisis económica de los países subdesarrollados y específicamente en Honduras el modelo de la sustitución de las importaciones no reflejaba los resultados que se esperaban. Sumado a esto, se encuentra la grande deuda externa que presentaba y la economía nacional comprendía de índices muy bajos de producción, por lo que a partir de 1990, cuando ascendió al poder el presidente Rafael Leonardo Callejas, es cuando se introduce el modelo neoliberal en Honduras. Todo esto mediante medidas de estabilización y ajuste, como por ejemplo con la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, lo que significaba una reducción del gasto público para aumentar lo que ingresa al Estado. Además, se dio la finalización del proceso de reforma agraria que expropió a la población de las tierras ejidales que pasaron a manos de los terratenientes mediante la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Además, la implementación de políticas neoliberales en Honduras con los primeros planes de ajuste económico concebido por el Fondo Monetario Internacional se centra específicamente en las privatizaciones de las empresas públicas, eléctricas, telefónicas, ferrocarriles, ingenios, la desregularización de las entidades que prestan servicios públicos como salud, seguridad social, educación, etc., y la flexibilización de la fuerza de trabajo, donde entran elementos como pobreza, informalidad y desempleo. La política neoliberalista es una política que responde al desarrollo capital, es decir, es la contraparte de la política capitalista a nivel mundial. Esto quiere decir que Honduras no queda exenta de sus implicaciones y esto se entiende porque hay una reducción de ganancia en aquellos estados, en aquellos sectores que son dueños del capital. Nosotros hemos enumerado en el siguiente recurso
4 consecuencias o 4 problemas surgidos a partir del desarrollo neoliberal. Y la primera es la precariedad evidente. Esto va de la mano con los índices de pobreza, los altos índices de pobreza que no han sido subsanados con el objetivo que tiene el modelo neoliberal en el ámbito económico. La segunda es que los sectores desfavorecidos han sido ignorados, es decir, por las características del modelo neoliberal, el poder adquisitivo, el poder o el foco de interés que en ese se concentra específicamente en sectores económicos que tienen la capacidad de mantener ese círculo en funcionamiento, y los sectores que están al margen pues nunca tienen el impacto positivo por el cual es su objetivo. El tercer problema es la falta de equidad en el desarrollo económico. Al concentrarse en diferentes sectores económicos y que no todos tienen la misma capacidad de mantener dicho ritmo, el desarrollo económico no es igualitario. El problema número 4 se centra en la nula participación del Estado, es decir, que el Estado, al ser dueño de la capital, como lo explicábamos al inicio, es el que menos tiene ganancias, y los tienen ganancias otros actores internacionales o otros actores que tienen mayor capacidad que este. Por medio de un mapa mental se abordan los problemas surgidos a partir del neoliberalismo en Honduras en el ámbito social. Es importante destacar que el neoliberalismo plantea la cero intervención del Estado, en la cual pueda tener un protagonismo el sector privado, y es a raíz de este planteamiento en el cual se pueden observar dos problemáticas en concreto. En un primer momento se encuentra la educación ineficiente y en un segundo momento se encuentra el área de salud en condiciones paupérrimas. Y es que en cuanto a la educación ineficiente, al no tener mayor intervención el Estado, existe una descentralización, un mal manejo y una débil gobernanza en el área educativa del sector público. En segundo momento, lo mismo sucede en el gasto público en salud. No se le aporta los insumos necesarios económicos para poder dar una calidad en cuanto a los servicios que este rubro ofrece a la población hondureña. Y es precisamente aquí cuando la población hondureña se traslada mejor a obtener los servicios del sector privado. Y aquí es donde está la problemática. La mayoría de la población hondureña se encuentra en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. En segundo momento se encuentra el aborto prohibido y el matrimonio igualitario ilegal. Estos dos aspectos se pueden relacionar precisamente con un precepto que da el neoliberalismo, y es que el neoliberalismo plantea que debe de existir una libertad, y esto no se ve reflejado en la realidad hondureña. Y es aquí donde se ve una contradicción, porque si el neoliberalismo plantea que debe de existir una igualdad y una libertad entre la ciudadanía, pues el aborto prohibido no está realmente legalizado y el matrimonio igualitario también. Y es aquí donde se refleja que no existe una igualdad en cuanto a los derechos en la ciudadanía hondureña. Y es precisamente por eso es que también se le llama al neoliberalismo como neoliberalismo conservador. De acuerdo con todo el anterior contexto en cuanto a la situación de Honduras gracias al modelo neoliberalista, se han propuesto diferentes formas de combatir estas problemáticas, pues como primera propuesta se tiene el no reemplazar el neoliberalismo en Honduras, sino que más bien enfatizar una reestructuración de este sistema. Es decir, que el neoliberalismo se enfoque en los objetivos y los preceptos que este plantea, ya que en Honduras no se abordan todos. En ese sentido, un proceso de solución puede ser el siguiente: que la sociedad hondureña debe conocer en qué consiste y cuáles son los objetivos del neoliberalismo. Y posteriormente la población debe reconocer los objetivos que no se llevan a cabo en la realidad hondureña, pero que tendrían que abordarse.
Y como por último, se puede decir que la ciudadanía debe ser más consciente de sus gobernantes, escoger mediante sus propuestas y ver que éstas hacen un cambio y suplen las necesidades sociales, en las cuales se refleje esa libertad, individualidad de derechos que actualmente Honduras no cuenta. Y otra alternativa de suma importancia es un programa de reestructuración e innovación económica de obligatorio cumplimiento. En el caso de los tratados de libre comercio, donde exista una intervención equitativa entre el gobierno hondureño y las empresas, de aquí en los últimos 15 años las empresas han dejado en manos las acciones de mercado por parte de los gobiernos, centralizándolo en uno solo, lo cual repercute negativamente en la economía y que propicia a que sea un espacio de corrupción. Por otra parte, con un nuevo modelo se buscaría que el gobierno de Honduras apoye la compra de artículos hechos en el país, que adopte planes de pensiones lo antes posible y que aporte de empresas privadas y trabajadores, asegurando el sostenimiento de estos últimos luego de que se retiren de la vida productiva, pero al mismo tiempo contribuyendo el mayor fondo de inversión en el largo plazo e invirtiendo en infraestructura nacional y actividades con efectos multiplicadores. De igual manera, se debe prestar especial atención a los jóvenes, dedicando sus energías al campo positivo, y en este sentido no solo en materia de educación y formación, sino que también en las capacidades creativas que estos jóvenes tienen. Finalmente, a lo largo del desarrollo, como se ha podido observar, se ha mostrado desde sus orígenes el modelo económico neoliberal en Honduras, que si bien sí ha tenido sus ventajas y ha sido un estado golpeado por un sistema que desarrolla una desigualdad socioeconómica. De esta manera es como se interrumpe el esfuerzo de obtener un alcance a la justicia social, en parte por la estructura progresiva de impulsos y una asignación constantemente más reducida del gasto público. Es así como se deja a un lado los impulsos por una democratización que vele por el desarrollo económico y por las condiciones de vida de una población. Después de ejecutar la aplicación del modelo neoliberal en el territorio hondureño, a la que se ha visto más favorecida es a una minoría, a que ha producido más riquezas, mayor incremento económico, incorporación en la economía mundial, establecimiento de nuevos mercados, entre otros aspectos que se han destacado y que sin embargo no se encuentran en mayor medida beneficios que hayan logrado para la población en vulnerabilidad, y que de cierta manera es indiscutible que para la mayor parte de la población las políticas públicas implementadas han sido desfavorables, reflejando las condiciones sociales que han ido deteriorando cada vez más, y que por eso como se ha ido debilitando el sistema debido a una crisis y a los problemas socioeconómicos.